el tercer caso que analiza como guerra como un crimen. O sea, cuando no se están reuniendo las razones necesarias y justas, entonces es la guerra como un crimen. Más tarde, Santo Tomás se va a referir a la guerra, estableciendo condiciones claras para que ésta sea justa, como las comentábamos ya anteriormente. 1, la declaración de guerra debe hacerse en el marco de una autoridad legítima, dice Santo Tomás. 2, debe subsistir necesariamente una causa justa, pero inobjetablemente justa, para declarar una guerra. Y 3, el beligerante debe tener una recta intención para que ésta sea justo, dice Santo Tomás. Sí, en este último punto, la recta intención se entiende como una acción que promueve el bien o que evita el mal. Así es, pensando en el hombre, claro. Esto es muy interesante porque realmente los asesores de George Bush, si no leyeron directamente a Santo Tomás, sí tomaron al menos una síntesis muy apretada de su pensamiento sobre la guerra, porque esta es un poco la lógica de la guerra que acabamos de pasar, ¿no? En el sentido de justificarse como una manera de evitar el mal. Así es. En el sentido de guerra preventiva que se ha manejado, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque por supuesto que fue manipulada la idea de Santo Tomás, ¿no? En este caso, de evitar el mal, pero finalmente no fue solo evitar el mal, fueron cambiando de tesis. Los Estados Unidos fue cambiando de tesis, ya no les importaba evitar o no el mal, era quitar de ahí y dominar y tener el poder. O sea, es muy clara la situación, ¿no? Sí, bueno, aunque desde el punto de vista es temporal, ¿verdad? Y entonces claro, también ellos se justifican diciendo que no se van a quedar ahí, entonces que se van pronto, o lo más pronto posible, ¿no? Pero bueno, un punto polémico sería si realmente malinterpretaron a Santo Tomás. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Tomás de Aquino tenía esa vocación de justificar una guerra, ¿no? Porque acá en un texto dice Santo Tomás que también hay ciertas objeciones a las que él responde, que también son muy actuales, ¿no? Dice que finalmente una guerra se hace para obtener la paz, o debería hacerse para obtener la paz, y eso también nos suena muy actual, o también que se haga en vistas del bien común, cosa que también se maneja en estos momentos, ¿no? Claro, lo que se puede manejar es que el discurso tal vez de Santo Tomás va en un sentido de honestidad que no estaría presente en la actualidad, ¿no? Va en un sentido, tomaríamos su segunda premisa, debe subsistir necesariamente una recta intención, ¿no? Una causa justa y una recta intención. Estamos hablando de una recta intención, ya manipular el discurso ya no habla de una recta intención de entrada. Pero lo cierto es que se justifica la guerra en ese sentido al menos. Bien, pues vamos a ver qué dice el público. Y viene por aquí Jorge Manzano. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Perdón por mi gran retraso. No te preocupes, qué bueno que ya estás aquí. Muy bien, sí. Ya, qué bueno que estás aquí. Estamos en este momento con Tomás. Ciertamente nos hace falta Eneida, sería la experta en Santo Tomás, pero nos reportó que se encuentra un poco mal de salud. A ver si alcanza a llegar. Pues vamos a aprovechar tu presencia, Jorge. Bueno, pues me interrumpen en cualquier momento porque llegué cuando estaban diciendo Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado. Parece que han tratado a Santo Tomás, ¿verdad? Ahora, yo creo, bueno, por lo que oí, claro que se puede manipular a Santo Tomás, se ha manipulado también la Biblia, claro, y se manipula cualquier cosa, ¿no? Había un inquisidor en el principio del siglo XVII que decía, denme cualquier cosa que haya sido cualquier persona, 3 renglones aunque sea el Padre Nuestro, y con eso lo condenamos. Sí. Él sabía sacar jugo. Sí. Y bueno, pues ahora Santo Tomás, yo diría muy bien, ahora quien concretó más la doctrina de Santo Tomás fue Francisco de Vitoria, dominico del siglo XVI, y lo completó Suárez. Muchos consideran a Francisco de Vitoria como el fundador del derecho internacional actual. Es cierto que en algunos ambientes fueron más bien a Grotius y a Pufendorf, algo posteriores a él, pero se nota que lo saquearon en grande. Y bueno, pues ya con lo que yo oí, que tienes una causa justa, una cosa no sé si le hayan dicho, no empezar la guerra si es más probable perderla que ganarla.
pero entonces el resultado puede ser peor. Claro. Me acuerdo de un dicho de los chinos: si quieres matar al tigre, estás seguro de que lo vas a matar. Si nada más alcanzas a jalarle la cola, tu situación va a empeorar. Así es. Bueno, en eso los norteamericanos se han asegurado casi Sí, siempre, ¿verdad? sí. De que van a ganar. Sí. Y bueno, también que no se puede matar a los civiles, digamos, ¿verdad? Y etcétera. Ahora, claro que esto alude a un documento, bueno, un gran libro, que salió en los últimos 20 años del siglo XX, el Nuevo Catecismo Romano. Fue criticadísimo. Había un catecismo antiguo, pero venía desde el Concilio de Trento, hacia ese nivel. Entonces salió de pronto y se le echaron encima desde muchas instancias. Una de ellas esta: ¿cómo era posible que el catecismo romano dijera que una guerra puede ser lícita, válida moralmente? Según daban esos grandes teólogos, ¿verdad? Sobre Tomás de Aquino, sobre todo Francisco de Vitoria y Suárez. Ahora, yo no vi tan mal que se dijera simplemente cualquier guerra es inmoral, quizás lo sea, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos una noción de que hay algunas revoluciones justas, entonces era imposible cualquier revolución que fuera lícita bajo el aspecto ético. Y todavía más voy a remachar este punto diciendo que nadie se molesta en casos de legítima defensa individual. Vamos a poner un joven, está con su esposa, los niños, y vienen unos asaltantes que van a matar a él, a robarle sus cosas, a violar a la mujer y matar a los niños. Yo creo que si contraataca, aunque esté más débil, lo que sea, y en la lucha mata al otro, yo creo que ningún sacerdote considera que haya sido pecado eso, ni ningún tribunal civil lo condena, fue legítima defensa. Claro, estamos hablando de violencia reactiva. Sí. En respuesta a una agresión. En respuesta a una agresión. Ahora, este punto de vista es más difícil visualizarlo cuando se trata de una legítima defensa comunitaria de todo un pueblo, porque está muy imbuido en nosotros el individualismo. Pero yo creo que un pueblo como pueblo también tiene derecho a defenderse. Yo creo que por este caso se justificarían algunas revoluciones. Yo creo que es muy discutible el caso de la independencia de México. Yo creo que nadie la considera inmoral, creo. Yo creo que todo el punto de la manipulación está qué cosa es lo justo, pero entonces se nos escapa el problema de las manos, ya es otro problema. Debe ser una causa justa. Claro, sí. Sí recuerdo un punto, pero termino con esta declaración, por lo siguiente: cuando el 1 de enero de 94 se levantaron los zapatistas y tomaron San Cristóbal de las Casas, hicieron una declaración, y eran las declaraciones de Vitoria, de Santo Tomás, de Suárez, ¿verdad? Hemos agotado todos los medios pacíficos, es una de las condiciones que ponen, ¿verdad? Y decimos ya basta, recuerdan, se hizo famosa la frase ya basta, ¿no? Yo creo que los que conocían de cerca la problemática de Chiapas, pues sabían que es una verdad. Es una situación de opresión, pues quizás desde los tiempos de la colonia, ¿verdad? Sí. Y en tiempos de la famosa Revolución Mexicana, pues ha sido una explotación continua y sigue. Y ahora da la impresión de que lo importante no es tanto el petróleo u otras cosas, sino dos cosas muy importantes: el conocimiento herbolario que tienen los indígenas. Eso el primer mundo lo ve con una gran codicia. Y otra cosa es que se acaben los indios en cuanto a indios. Eso no les interesa en las tarjetas de crédito. Como sería Chipetotec, el número 46, tocan la marimba pero sin computer, sino con el aparatito. No son productivos, entonces quieren acabar con esa cultura. En fin, yo creo que Marcos, etcétera, sí invocaron esas razones de lo que se llamaría actualmente el derecho internacional, que llamaban derecho de gentes, porque no había cosas escritas, es lo interesante, ¿no? Gabriel. Sí, es un punto muy interesante, ¿no? Porque es precisamente la guerra como violencia, y la violencia como uno de los rasgos centrales del ser humano. Y
el punto es que la guerra tendríamos que verla más en la dimensión social y política como una violencia ejercida de un Estado contra otro, ¿no? El caso de la revolución suele ser más, aunque puede ser promovido por un gobierno, apoyada por un pueblo, ¿verdad? Y eso también introduce otras características, pero también habría que ver si por el hecho de que un pueblo se levanta se justifica entonces la acción, ¿no? Pero en el caso de las guerras es interesante ver que precisamente Hobbes decía que el estado de las naciones a nivel internacional era un estado de guerra, ¿no? Aunque a lo mejor en el nivel individual sí se presentaran conflictos, etcétera, pero ese estado de guerra permanente no se había todavía presentado, porque bueno, de hecho la hipótesis, si se cumpliera según Hobbes, desaparecería la humanidad, ¿no? Pero creo que resulta muy cierto en el sentido de que a nivel internacional se había tal vez logrado con la ONU, con las Naciones Unidas y con el derecho internacional, logrado alcanzar un acuerdo entre la mayoría de los países de ciertos principios que tenían que llevar a mantener la paz. Con esta acción unilateral que ejerció el gobierno norteamericano, bueno, ni tan unilateral porque también tuvo el apoyo de Gran Bretaña y España, pero digamos viéndolo en esa perspectiva de que el consenso mayoritario lo rechazaba, pues puso en crisis, ¿verdad?, a este derecho internacional y a esta posibilidad de respetar acuerdos que pudieran mantener la paz, ¿no? Sí, es decir, la pregunta es, ¿realmente se habían agotado todos los recursos? El consenso internacional dijo no se han agotado, podemos seguirlo intentando. Eso también me parece muy interesante, porque cuando dijo Jorge lo de Chiapas, no estoy justificando al gobierno norteamericano, pero si hablamos de paciencia, ya entramos en un terreno muy subjetivo, porque bueno, sí, efectivamente a los zapatistas chiapanecos se les agotó la paciencia, pero al parecer a Bush también se le agotó la paciencia, con razón o sin razón. El hecho es que no sé si sea una cuestión de psicología o de política, pero él dijo, yo ya no espero más, ¿no? Ya basta también. Sí, pero no es solo cuestión de paciencia, ¿no? Es cuestión de la objetividad de las cosas, pero no es difícil, yo no es que tenga una solución. Vimos varias condiciones, que la causa sea justa, que sea eventualmente así, ¿quién hace esos juicios? El que lleva la guerra, pues los hace fácil, ¿no? Y es lo que habla de objetividad y de subjetividad de la gente. De ahí que algunos sí pongan la cuestión de esa especie de arbitraje internacional. Que es necesario. Al pase de pasado, el arco del tiempo. Así es. En ese aspecto, yo recomiendo que releamos a profundidad La Paz Perpetua de Kant, un librito del siglo XVIII que realmente tiene mucho que decir, ¿no? Iba yo a aludir también a él. Yo había llegado temprano y era comenzado, es formidable. Es excelente y ahorita queda así como muy exacto de la problemática que estamos viviendo. Si hubiera vivido cuando dijo Bush que se desarme totalmente Irak, lo había dicho y también tú y todos. Por supuesto. Sí. Y lo que decías hace un momento, Gabriel, de que se le agotó la paciencia, ¿por qué no se le agotó la paciencia antes? Durante mucho tiempo estuvo casi, llegó un momento en que fue prácticamente aliado, prácticamente lo apoyó José Ismael. Entonces, ¿por qué antes no se le había agotado la paciencia? Sería la pregunta. Digo, tomando tu tesis. Sí, no, por eso yo digo que es un poco relativo, porque se remite a una psicología que de pronto dice ya no, pero que puede pasar 20 años o pueden pasar 2 meses. Ahí también yo digo que tiene que ver, claro, yo digo que no es cuestión de psicología, efectivamente, es una cuestión de... Interviene, pero también es una cuestión de elementos políticos, sociales, culturales, profundos, ¿no? Y económicos, ¿no? Porque, por ejemplo, se puede revestir muy bien una acción. Estamos de acuerdo con estas normas de Santo Tomás, yo es una conocer Tomás, quizás si ustedes salgan un libro de Pufendorf o de Losios, algo así, ¿no? Revisten de eso, pero están ocultando muchas cosas. Sí. Para poner un ejemplo, aquí menos de cómo ustedes están mejor enterados de eso.
Antes de que comenzara esta guerra, había varias compañías extranjeras que manejaban el petróleo de Irak. ¿Saben cuántas compañías eran de Estados Unidos? No, ¿qué será? Según me dieron el dato, yo no lo tengo, una persona que sabe de estas cosas. Ni una. Bueno. Las demás eran, curiosamente, Francia, Alemania, etc. Los países que se pusieron. Los gobiernos supuestamente pacifistas. Entonces dice uno, bueno, habría que ver sí, exacto. los intereses que realmente estaban defendiendo. los motivos que hemos tratado sí los han invocado, pero se ve inmediatamente que el lobo asoma la cola por debajo de la manta blanca. Absolutamente. Y creo que sería muy ingenuo, y no estamos para eso, no darnos cuenta que es evidente aquí. ¿Qué objetivo se pretende? Esa es la pregunta. ¿Qué se pretende? ¿Cuál fue la meta? Pues el poder y el dinero. Abreviando así de claro, creo que lo demás es ingenuidad. El poder y el dinero. ¿Qué opina usted? Los teléfonos 36 19 36 11 36 19 99 22. Vamos al primer espacio musical. Oscar nos ha traído un oratorio hecho por Paul McCartney en donde habla de la guerra. Vamos a escuchar unos fragmentos si le parece, y aproveche usted para marcar nuestros teléfonos. También le atendemos en el celular 044 333 965 1621. Bien, pues vamos a continuar compartiendo con todos ustedes el tema de la guerra desde la filosofía. Sí, Jorge. Bueno, acaba de salir el primer número de Xipetotec de este año. Entonces yo traje 2 revistas para explicar al público según las cuestiones que tienen. Muy bien, muy bien. Todas las llamadas participan. Para obtener una de estas revistas se van a rifar estas 2 revistas Xipetotec, la más reciente publicación. Yo quisiera que nos centráramos en la paz perpetua de Kant. ¿Qué condiciona la paz perpetua que propone Kant? Gabriel Falcón. Sí, bueno, este librito tan interesante que publica Kant empieza con una constatación que le da en cierta medida la razón a Hobbes. Dice Kant que el estado de paz no es un estado natural en el ser humano. Y entonces lo que sucede más bien es que el estado de guerra es la característica más importante que se presenta en las sociedades, de tal manera que la paz es algo, dice Kant, que hay que establecer, que hay que buscar, que hay que asegurar. Y en esto, dice Kant, tenemos que utilizar al derecho, y sobre todo, como decía Jorge, al derecho internacional como el instrumento fundamental de la paz. En este libro de la paz perpetua y también en otros textos pequeños, Kant tiene la intuición que después en el siglo XX se va a hacer realidad, la necesidad de una federación de naciones, la necesidad de una comunidad internacional que, estableciendo ciertos principios de respeto mutuo, pueda empezar a construir la paz. Bueno, ¿qué opinan ustedes de ello? Yo de entrada a mí me hace un poquito de ruido, con todo respeto lo expreso, esta frase tan contundente que el estado de paz no es un estado natural del hombre. Y lo damos por hecho porque lo han dicho todos los grandes, la violencia es natural. Yo creo que no. Es decir, desde mi apreciación, es más difícil estar en guerra. El hombre sí está llamado a una paz natural. No hay que confundir las pasiones, la condición humana que es, no sé, pero eso no significa estado de guerra. Me parece que a veces damos por hecho frases grandes y contundentes y se vale, me parece a mí desde humildemente cuestionar qué tan válida es esta frase, aunque la haya dicho Kant. Es ciertamente que el hombre, el estado de paz, ¿no es un estado natural del hombre? No estoy tan segura. De tu lado estaría Rousseau. Ah, qué bueno. Sí. 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 Y después por lo que llamamos cultura, civilización, empezaron los pleitos. Sí, yo estoy más de acuerdo por ahí, o sea, como que es más difícil estar constantemente en pleito. Naturalmente tiendes a estar en paz, ¿no? Bueno, es no más sé. difícil, pero es muy frecuente, ¿no? Ahí habría que recordar inclusive la condición infantil, ¿no? Yo diría que también Hobbes tenía razón cuando dice
las pasiones que llevan a la discordia pues es la competencia y la desconfianza, ¿no? Y claro, después dice y el afán de gloria, ¿no? La búsqueda de gloria, que se presenta desde la edad más pequeña, ¿no? Es una realidad que los niños empiezan a competir y empiezan a buscar sobresalir sobre el otro, ¿no? Y esto genera conflictos, Sí, pero es por lo que problema. te decía hace un momento, que no hay que confundir entre la condición humana y esa competencia es sanísima e incluso se da entre las especies. Me parece que no hay que confundir el estado de guerra y paz, que sería la tesis y antítesis, con el estado conflictivo natural del ser humano, que no tiene que ser necesariamente un estado bélico, pues. Sí, bueno, ahí también Hobbes te daría la razón, porque también en la parte más adelante de Leviatán dice que hay una ley natural que lleva al ser humano, que podríamos llamarle hoy sentido común, de sobrevivencia, que te tiende a la paz, ¿no? Sí. Que te dice, debes buscar la paz, ¿no? Sí. Claro, el asunto de la desconfianza antropológica de Hobbes en el ser humano es que no la vas a lograr simplemente por un acuerdo verbal o hasta escrito. La vas a lograr por medio de la espada, ¿no? La vas a lograr por medio de la violencia ejercida desde el Estado, desde el soberano, no de una manera permanente, sino de una manera, diríamos, hasta preventiva, ¿no? Es decir, ahorita usando el término, en el sentido de que el derecho te está siempre diciendo, si cometes tal acción, se te castigará. Jorge Manzano, ¿qué nos dirías? Creo que es un tema muy difícil el de los niños, ¿verdad? Sí. Porque hasta qué punto esa competitividad que es natural, ¿no? Se vuelve, por decirlo así, malsana por ellos mismos, o quizás por el ambiente que los rodea, de los papás, de lo que oyen en el radio, en los periódicos, etcétera, ¿no? Hay un punto de vista, yo no lo comparto totalmente, él decía una vez, bueno, es que fíjate cómo los animales, pues lo que les importa es su sobrevivencia, y al león no le importa comerse un corderito. Así también el niño. Y ya claro que el niño empieza como un animalito, pero ya cuando va entrando en razón, va dando cuenta que él tiene otra cosa, o es otra cosa que un simple león, o una simple serpiente. Es difícil, ¿no? Yo creo que son como factores que uno dice, todos intervienen, pero es muy difícil atribuir, esto se debe a tal causa, ¿no? Eso es dificilísimo. Claro. Sí, yo le ponía lo de los niños como una cuestión más que nada simbólica, ¿no? Ilustrativa, ¿no? Claro que son dimensiones diferentes, ¿no? Y más bien tiene que ver con la violencia que con la guerra. La guerra ya se percibe en la guerra, si analizamos la historia, casi siempre hay un objetivo de orden, de poder y dinero. Sí, política. Sí, pues sí, las guerras en Roma, por ejemplo, pues estaban ocupando un territorio que no les pertenecía. Siempre hay un elemento de injusticia, generalmente que está como el sustrato de una guerra. No la violencia natural y humana, que de pronto todos nos violentamos. No me refiero a eso, me refiero ya a una guerra como botín. Ese es el problema. Sí, y en ese sentido, bueno, la paz perpetua de Kant establece que ningún Estado tiene derecho a avasallar a otro, ni de violentar su constitución. Claro, también aquí hay una salvedad, ¿no? Kant establece ahí dos tipos de gobierno, la república y el despotismo. Y en el caso del despotismo, estamos ante una tiranía que puede afectar a los ciudadanos, pero también puede afectar a los vecinos, y entonces ahí dice Kant, claro que habría que analizar la posibilidad de la guerra, pero lo cierto es que hay una parte, un pequeño artículo de la paz perpetua buenísimo, que queda también a lo actual, que dice, no ataques al vecino simplemente porque consideras que es un mal ejemplo para los demás, ¿no? Y aquí sería el caso, ¿no? Claro, los malos ejemplos ahora abundan, ¿no? Y por supuesto que se ha dicho que si empezáramos guerras para acabar con esos malos ejemplos, pues ya estaríamos en una guerra mundial, ¿no? ¿Y quién autoriza? Esa es otra. ¿Quién autoriza a quién para que sea yo el que cuide la moral del mundo? Esa actitud mesiánica de yo voy a salvar, simplemente la prepotencia absoluta. La historia marca que la potencia militar más poderosa pues son los Norteamérica, y ellos
se arrogan ese autoerigen. derecho, ¿verdad? Todavía admiraría más a un general que dice, sí, voy a conquistar territorios abiertamente, a otro que dice, voy a salvar a ese pueblo que está sometido. Eso me parece de un torcido tan fuerte, de una hipocresía y de una prepotencia tan grande, un ego gigantesco. Yo creo que aquí en el ambiente está flotando Maquiavelo, ¿no? Porque el punto es que desde un punto de vista moral, yo creo que todas las guerras son condenables y se pueden criticar, ¿no? Aunque con excepciones quizás. Pero desde un punto de vista político, el